tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Muy buenas tardes, hoy es día 4 de octubre del año 2025. Empieza el mes y este mes se vaticinan cosas tremendas para el mes de octubre. Bien, les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, la voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. En los controles técnicos, nuestro hermano Samuel Recendis. Nos acompañan a la oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ponemos este tiempo entre tus manos, dándote gracias porque tu palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual lo enviaste. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas están bien porque están bajo tu control. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por haber entregado a tu Hijo, nuestro Redentor, a morir por nosotros. Ciertamente nuestro Señor llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros, bendito Dios, lo tenemos, bendito Dios, lo amamos, bendito Dios. Aunque fue afligido por nosotros, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, Señor, y cayó sobre él el castigo que merecíamos, que era para nosotros, cayó sobre él ese castigo. Y por sus llagas nosotros somos sanados, somos curados, por lo cual te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de la frecuencia 100.9 de FM y también de Facebook y también por YouTube desde la Ciudad de México, de Valle de Chalco, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Guadalajara, de Tepic, Nayarit, Puerto Vallarta, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los que nos acompañan desde Saltillo, Coahuila, Uruguay, Argentina y Houston, Texas. Que Dios los bendiga en gran manera. Gracias por acompañarnos. Nuestro especial saludo es para Mario Gómez Mayvallarel y su hermosa familia que viven en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Para Galleta Ramírez, Pati Alvarado Rojo en Tecozautla, Hidalgo, y Magali Villanueva en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que Dios los guarde, los proteja, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga y los prospere. Y bueno, pues en esta tarde vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes el tema de la medicina de Dios. Nos gustaría que tuvieran la seguridad de que Dios nos ama y desea que seamos sanos, que quiere apartar de nosotros toda plaga y toda enfermedad. Y así está en este pasaje de Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Sí, y en tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere apartar de nosotros toda la enfermedad. Escrito está en su palabra en Éxodo capítulo 23, verso 25.
¿Saben? El Señor ha provisto sanidad para nuestro cuerpo por medio de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la oración, pero también a través de su poderosa palabra. Necesitas creer que es la voluntad de Dios que seamos sanos y que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Sí, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario leer la Biblia en voz alta, para que nuestra fe, que es como un músculo, crezca. Pues, ¿saben? Si no creemos, no podremos recibir ningún milagro de Dios. Esos milagros que Él quiere hacer, que Él quiere hacernos a nosotros necesitamos creerlos, confiar en sus promesas. Sí, tenemos que leer la palabra y hablarla, declararla en voz alta, como por ejemplo en Romanos capítulo 10, versículo 17, así habla el Señor en esta palabra de este verso 17. Él dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí estamos hablando con sonido de voz, lo que leemos en la palabra. Y en la mente de una persona que tiene fe, pues las enfermedades son curadas aún antes de que se le quiten los síntomas, porque desde que está leyendo ya está creyendo lo que Dios dice. Sí, él cree en las promesas de Dios y entonces Dios respalda su palabra. Bueno, siempre va a respaldar su palabra, creamos o no. Dios va a respaldar lo que esté escrito. Que la escuchemos cuando la hablamos y la declaramos. La fe triunfa. La fe surge oyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, leamos la Biblia en voz alta para que nuestra fe crezca. ¿Saben que la duda impide recibir algo de parte de Dios? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y buscan y declaran con voz su palabra. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios nos habla por medio de su palabra. Y bien haríamos en estar muy atentos a lo que Él nos dice. En el libro de Éxodo capítulo 15, verso 26, este pasaje dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Dice que si hacemos eso, ninguna enfermedad de las que Dios envió sobre los egipcios traerá sobre nosotros, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Todas esas promesas de Dios están condicionadas a que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Nosotros debemos de ser obedientes, porque en la obediencia hay bendición. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro sanador. En el libro de Proverbios encontramos las instrucciones para recibir la sanidad divina por medio de la palabra de Dios, porque su palabra es medicina para nuestro cuerpo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 20 al 22, dice el Señor, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalos en lo profundo de tu corazón. Porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Mira, observa bien. Proverbios 4 del 20 al 22. Ahí Dios nos está dando instrucciones. Nos dice 4 cosas que debemos hacer para recibir la sanidad a través
de su palabra, que es la medicina de Dios. Dios nos instruye con su palabra. La primera instrucción es que debemos estar atentos a las palabras de Dios, y la segunda es que debemos inclinar nuestros oídos a sus razones. Lo tercero dice, no debemos apartar las palabras de Dios de nuestros ojos. Y cuarto, debemos guardar las palabras de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. La primera instrucción es, debemos estar atentos a las palabras de Dios. Por eso es necesario leer la Biblia en voz alta. Cuando Dios habla, debemos escucharlo atentamente, poniendo el 100% de nuestra atención y con una actitud respetuosa. Así como nos gustaría que atendieran cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Más si se trata de Dios, con más razón debemos de estar atentos y en una actitud de respeto. Y debemos escuchar con cuidado. Incluso debemos hacer anotaciones para que queden grabadas las instrucciones que Él nos da, pero sobre todo las debemos de poner en práctica, porque no debemos de ser oidores olvidadizos. Y es muy importante que no nos distraigamos con ninguna otra cosa. Sí, la fe es por el oír. Debemos hablar la palabra, escucharla. Cuando leemos la palabra de Dios es necesario concentrarnos en lo que estamos leyendo, evitando distracciones, como pensar en cosas que dejemos pendientes, ni estar viendo mensajes en el teléfono celular. Totalmente concentrados escuchando lo que dice Dios. Sí, porque se ha hecho muy común que incluso a veces estamos hablando con alguien y vemos que esa persona o aún nosotros estamos con el teléfono celular y ni siquiera ponemos atención en lo que nos dicen ni en lo que estamos viendo en el celular. Y cuando se trata de la persona de Dios, pues tenemos que estar 100% atentos, porque es una descortesía, es una grosería no ponerle atención al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tampoco debemos de distraernos con personas que estén a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nos estén hablando o que estén cuchicheándonos. Nuestra atención debe de estar en la palabra de Dios. Cualquier cosa que hagamos mientras leemos la Biblia es una falta de respeto a Dios. Nuestra atención debe de estar siempre en el Señor, en la palabra, no en una atención dividida. Mitad pongo atención aquí, mitad la estoy divagando por otro lugar. Pues podríamos perder algo muy importante. El Señor nos quiere entregar un tesoro y no lo recibimos. Dios quiere decirnos algo y no estamos atentos. Y nos perdemos sus bendiciones, ¿verdad? Y la bendición de recibir sanidad, podemos perder la bendición de recibir sanidad por no poner atención, por no seguir las instrucciones de Dios. No permitamos que nada nos robe la atención, que nada nos distraiga cuando Dios nos habla a través de su palabra, porque la llave para recibir la sanidad divina es aprender a escuchar y a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Sí, debemos tener cuidado con cómo escuchamos para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escuchemos atentamente, con ambos oídos hagamos anotaciones para no olvidar las instrucciones de Dios, que Dios nos está, y pongámoslas en práctica. Saben, amigos, que la memoria muchas veces nos queda mal. Por eso es importante anotar y tomar anotaciones. La segunda instrucción es que debemos inclinar el oído a sus razones. Debemos doblar el oído hacia abajo, agachando la cabeza. Es una actitud de humildad. Cuando el Todopoderoso nos habla, debemos escuchar con humildad. Sí, reconociendo quién nos está hablando. Dios nos habla de muchas maneras, ya sea cuando leemos su palabra, a través de alguna prédica o mediante alguna persona. Siempre debemos de estar atentos. Y algo muy importante, no debemos menospreciar a ninguna persona, porque a veces creemos saber más que otras, pero
Eso está muy mal. Estamos haciendo contacto con el Rey del Universo, estamos haciendo contacto con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos escuchando la voz del Creador de todo lo invisible y lo visible. Dios puede usar a cualquier persona para darnos un mensaje porque Él es el soberano y usa a quien quiere y a la persona que se deje usar para hablarnos. Dios nos habla de una y mil maneras. Sí, y ¿sabes? Dios no hace acepción de personas. Él puede elegir a personas que el mundo considere despreciables o que considere menos importantes, pero lo hace para avergonzarnos a nosotros, a los que nos creemos más sabios o más poderosos, ¿verdad? Eso nunca debe ser, siempre debemos de ser humildes porque debemos de aprender todos los días. Dios nos enseña a través de las personas, de los objetos, de una prédica, de muchas cosas. Siempre hay algo que aprender. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios quiere sanarte por medio y a través de su palabra. Te habla cuando lees la Biblia, por medio de un predicador, por medio de un evangelista, a través de un misionero o de un hermano en la fe que te da el mensaje o que te da una palabra que viene directamente de Dios. Sí, de lo que ya está escrito. En el Salmo 103, versículo 3, dice que Él, refiriéndonos a Dios, es quien perdona todas nuestras maldades, el que sana todas nuestras dolencias. La palabra de Dios opera en nosotros según la recibimos. Si la recibimos con fe, porque estamos 100% atentos a su palabra. Pero si no recibimos el mensaje, no veremos sus efectos, no tendremos las consecuencias que esperamos. En la epístola a Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en el verso 19 dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. En el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sí, es necesario escuchar a Dios, es necesario poner atención porque la fe es por el oír. Escuchar a Dios con la disposición de aprender porque el Señor nos está dando revelación y tengamos siempre atentos nuestros sentidos espirituales para aprender lo que Él quiere mostrarnos, lo que nos quiere enseñar. Sí, lo que nos quiere dar. En varios pasajes de la Biblia, Dios nos enseña que desea que tengamos salud. Como lo mencioné hace rato, tercera de Juan 2, versículo 2 dice, amado, con cuánto amor nos habla, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Qué importante es la salud. Dice, así como prospera tu alma. Dios cuida de nuestra alma. La tercera instrucción es no apartar las palabras de Dios de nuestros ojos. A ver, la voy a repetir. La tercera instrucción es no apartar las palabras de Dios de nuestros ojos. Bien, nuestros ojos forman una parte muy importante. Debemos enfocar nuestros ojos físicos y espirituales para no tener una visión borrosa de la realidad espiritual. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 34, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que cuando nuestro ojo es bueno, también todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero cuando nuestro ojo es maligno, también nuestro cuerpo está en tinieblas. Sí, nuestra visión está nublada por la envidia, por la codicia, el orgullo, la falta de discernimiento, la falta de fe. Si está nuestra visión nublada por cosas eróticas,
que son tremendas, entonces todo nuestro ser vivirá en la oscuridad. Sí, el profeta Malaquías, en su libro, en el capítulo 4, versículo 2, dijo, mas para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pues los hijos de Dios, los que hemos sido elegidos para ser sus hijos, ¿verdad? Los que creemos en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Dice, mas para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y también incluye la salud, la sanidad. Los que temen a mi nombre, hay que andar con temor y un reverente temor reverente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Temor y temblor. En 1 Corintios capítulo 1, verso 25 dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Nuestro ojo debe de ser simple, sencillo, sincero, honesto. Debemos aceptar el significado de las palabras de Dios por lo que dice, sin perjuicios, sin tratar de razonar lo que leemos, simplemente hablar la palabra, hablarla, decretarla, que se escuche el sonido de tu voz cuando estás leyendo los versículos de la Biblia. Debemos de meditar en la palabra de Dios, pero no razonarla, porque a veces le queremos rebuscar y o sea, decimos, es que esto es imposible, pero no, para Dios todo es posible. ¿Saben que una de las barreras para recibir la sanidad divina es que algunas personas quieren razonar lo que quiso decir Dios con lo que está escrito? Porque ellos no pueden creer que serán sanos por hacer algo tan simple. Sí, Dios nos da discernimiento cuando leemos y el discernimiento tiene que estar dado por el poder del Espíritu Santo. Pero la sanidad no se recibe por hacer cosas difíciles, sino por obedecer las instrucciones de Dios. Sí, como un ejemplo es Naamán, el poderoso general del ejército de Siria. Él estaba leproso, pero, ¿sabes? No hubiera recibido la sanidad si hubiera dudado y si se hubiera puesto a razonar las instrucciones que el profeta Eliseo le envió a través de su siervo cuando le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, él sabía que en su nación había unos ríos más limpios que el río Jordán. Y dudó un momento, pero afortunadamente recapacitó y se fue, ¿verdad? Naamán terminó zambulléndose 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Él quedó sano. ¿Por qué? Porque obedeció las instrucciones de la medicina de Dios. Sí, pues porque obedeció la palabra de Dios, hizo obediencia. Dios lo sanó por tomar su medicina, su palabra, tal y como se lo mandó al profeta. Le dijeron, lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces él fue al río Jordán y se sumergió 7 veces y fue sanado. Este pasaje lo podemos encontrar en Segunda de Reyes en el capítulo 5. Algunas veces Dios nos pedirá hacer cosas para recuperar la salud. Cosas que a nuestros ojos pueden parecer absurdas, pero si obedecemos, seremos bendecidos con la salud. Como a Naamán, tal vez a él le parecía absurdo o raro ir y meterte 7 veces para que sane. Pues sí, eso era lo que Dios quería que hiciera, lo hizo y sanó. En una ocasión Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado.
Sí, y el hombre ciego escuchó atentamente las instrucciones de Jesús y sin ponerse a reflexionar ni a cuestionar las instrucciones, se lavó y regresó viendo. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y en otra ocasión Jesús entró en una aldea y le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, quedaron limpios. Este pasaje lo podemos corroborar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. El general sirio, el hombre ciego y los 10 leprosos escucharon atentamente las instrucciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y mientras obedecían recibieron sanidad a consecuencias de la obediencia. Sí. No estuvieron razonando, ellos simplemente obedecieron. Sí, claro que a veces no entendemos la instrucción y ahí sí tenemos que razonar a ver qué quiere que Dios haga, pero no estar cuestionando los mandatos de Dios, eso es diferente. Bueno, la cuarta y la última instrucción para tomar la medicina de Dios es guardar la palabra, su palabra, en lo más profundo de nuestro corazón. En el capítulo 4, verso 23 del libro de los Proverbios, dice la palabra: sobre toda cosa. Esto es bien importante que pongamos atención en esta palabra. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, es necesario ser muy cuidadosos y diligentes al proteger nuestro corazón, porque de él emanan todas las acciones, todas las decisiones que defenderemos durante el curso de nuestra vida. Durante el tiempo que nos tocó de vida, debemos estar siempre dispuestos a creer, siempre debemos estar dispuestos a obedecer y a guardar en lo más profundo de nuestro corazón la palabra de Dios. Solo así recibiremos sanidad en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y agregamos, siempre debemos estar dispuestos a ayudar y ser de bendición. No nos cansemos de hacer lo bueno. Sí, Dios nos ofrece una sanidad total, alma, cuerpo y espíritu. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios está viva y tiene poder para actuar en nosotros. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Por lo tanto, tiene la capacidad de penetrar y dividir incluso hasta la médula de los huesos y llegar a la parte más profunda del ser humano. Sí, la palabra de Dios tiene el poder de revelar la verdad sobre nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos, más secretos. Permitamos pues que Dios nos enseñe por medio de su palabra. Dejemos que entre por la puerta del ojo y por la puerta del oído y vaya directamente al corazón. Sí, que ahí se instale, ¿verdad?, su palabra en nuestra mente y corazón. Pues la palabra de Dios debe penetrar en el alma y el espíritu, por lo que es capaz de sanar cualquier parte del cuerpo, sin importar qué tan profunda sea la herida o la enfermedad. Sin importar qué tan mala sea la enfermedad o qué tanto Tan profunda sea la tribulación que tenemos. En el Salmo 147, versículo 3 dice la palabra: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 14, dice: Sáname Jehová y quedaré sano. En la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, verso 24,
Él, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Sí, por la herida de Jesús ya fuimos, dice, está hablando en pasado que ya fuimos sanados, por eso debemos de creer que Dios nos sana. ¿Sabes? Jesús es la palabra viva y Él no cambia. La carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús nuestro Señor y Salvador murió en una cruz, tomó nuestro lugar, Él es el sustituto, no se quedó colgado en ella, Él resucitó al tercer día, fue levantado por el poder de Dios, ese mismo poder que Dios mostró trayendo a Jesucristo del infierno, ese mismo poder del Espíritu Santo esté en nosotros a través de la palabra de Dios. Y ese mismo poder no ha cambiado, sigue sanando a quienes se acercan a Él confiadamente. Cuando Él vino a la tierra, cuando Jesús estuvo aquí habitando entre nosotros, Él predicaba primero su palabra, ¿verdad? Nos daba las buenas nuevas de salvación y también hacía sanidades y prodigios, y Él no ha cambiado. En el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 15, dice que le seguía mucha gente y que sanaba a todos. Él no hacía acepción de personas, a todos los sanaba. A todos los que con fe se acercaban a Jesús. En el verso 19 del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, dice, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él, y Él sanaba a todos. ¿Sabes? Si estás enfermo, lee atentamente y con fe la palabra de Dios. Y permite que penetre esa palabra hasta lo más profundo de tu corazón, para que sanes de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Sí, nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y por último, cuando vamos al doctor, el doctor nos indica qué debemos tomar. Nos da un tratamiento, nos da la medicina y nos dice 3 veces al día, 8 veces cada 8 horas. Lo mismo debemos hacer con la medicina de Dios. Debemos leer su palabra 3, 4 veces o más veces al día para recibir sanidad en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Debemos declarar con nuestra voz todo lo que la palabra dice. Así es que busca todos los versículos que hablen de sanidad divina y te vas a dar cuenta de que Dios quiere sanarte. Esa es la voluntad de Dios. Pero créelo, hazlo, tómate la medicina de Dios. Te invitamos a escuchar una alabanza. Amigo, Escucha. Vamos a escuchar una alabanza. Él llevó mi dolor, toda carga sobre sí. Mis heridas tomó, con su sangre me limpió. No temeré, en ti confiaré. Jesús mi sanador, mi esperanza está en ti. Por sus llagas soy sano, por su cruz libre soy. Él venció la muerte y el pecado. Bendito sea Dios y nuestro Señor Jesucristo, que nos han bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, amiga,
Por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Esto no procede de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie presuma. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En él, en nuestro Señor Jesucristo, cargó el pecado de todos nosotros. Y aunque nunca pecó, fue castigado en nuestro lugar. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros recibimos sanidad, recibimos salvación, recibimos la santidad y la justificación. Gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Nos libró de la condenación eterna. ¿No te gustaría? La pregunta es, ¿no te gustaría conocer a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador? ¿Te gustaría? Sabes, hoy es un día muy especial. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Acércate a Él a través de su Hijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo te invito a que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos para que seas salvo tú y tu casa. Y porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si verdaderamente tú quieres creer en Jesús o si crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados, repite conmigo. Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, de obra y de omisión. Me arrepiento de mi maldad. Te pido que perdones todos mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día, que Él está vivo, que está sentado a tu derecha. Y hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, bendito Dios, por todos aquellos que hoy hicieron su decisión por nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendito Dios, tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Hoy, bendito Dios, te damos gracias por quienes se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Señor y Salvador. Qué dicha, qué alegría haber sido perdonados en el poder del Espíritu Santo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, bendito Dios, que tu Santo Espíritu les ayude a dar fruto abundantemente, que el Espíritu Santo los restaure y los sane. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Señor, también reconocemos que tú eres el médico de médicos y en el nombre de tu amado Hijo Jesús te queremos rogar que desde tu tabernáculo tú extiendas tu mano sobre cada una de las personas que vamos a mencionar y que en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús y por sus benditas llagas, tú obres un milagro de sanidad en Iker, Matthew, Jacome Salazar, Rodrigo Uribe Álvarez, Miguel Méndez Silva, Alfonso González, José Nicolás Rodríguez, Marco A. Rodríguez, Fernando Ortega, José Cadena Armenta, Itzel Reséndiz y su bebita. Padre, tú los conoces, tú conoces la situación que cada uno de ellos está enfrentando. Hoy te pedimos que tengas misericordia y que tengas compasión de ellos, y así como de todas las personas que se van a conectar a este canal y que se encuentran enfermas, Señor. Ten misericordia y obra, te rogamos que los sanes, sánalos y serán sanos.
Y lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre bendito Dios, por acompañar a todas las personas en su momento de decisión, por estar con ellos. Te pedimos que los guardes y que los libres del peligro, que la semilla que ha caído en tierra fértil, bendito Dios, sea prosperada, porque tu palabra vino a hacer aquello para lo que la enviaste, Señor. Y no va a regresar a ti vacía, Señor, sino que ella vino a hacer lo que tú quieres, bendito Dios, y regresará a ti, bendito Dios, con todo, bendito Dios, con todo aquello para el cual la enviaste. Gracias, amigos, muchas gracias a todos los que se están conectando y se conectarán más tarde. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invitamos a compartir este mensaje para que llegue a más personas y el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado en toda la tierra. Sí, y bueno, pues recuerden que si tienen alguna petición de oración, mándenos un mensajito por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Díganos su nombre, desde dónde nos ven y cuál es su necesidad, cuál es su petición de oración. Queremos orar por ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Si Él lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Amén. A los cautivos y el año de la buena voluntad.